Hola, bienvenidos a otro tardío episodio de Notas en Frame. Volvimos a las andadas porque claramente teníamos que volver esta semana porque la Odisea. Claro que sí. Y obviamente, esta semana tenemos el tan esperado capítulo de la Odisea. Muchas cosas que decir al respecto. Pero antes de continuar, les recuerdo que si les gusta escuchar la música del cine de esta forma, no se olviden de suscribirse a ya sea la plataforma de YouTube o cualquier plataforma de audio donde escuchen el capítulo y por supuesto seguirnos por las redes sociales para esta conversación sobre música y por qué nos debe importar. Entonces, bueno, primero, yendo a lo de la Odisea, partamos de que el compositor de este score, de este score, es Ludwig Göransson, que a quien ya conocemos muy bien. Pero les voy a decir algo aquí con peligro a que me linchen, porque, bueno, aquí siempre somos muy honestos, pero bueno, sinceramente no me encantó la propuesta musical, pero de igual manera vamos viendo su fortaleza y el motivo de esta misma. Escuché y vi contenido en las redes sociales sobre la razón por la cual había mucha expectativa alrededor del producto de Göransson. Que por qué no le había dicho, que por qué sin orquestas, que no sé qué, que instrumentos de la época, yara yara. A ver, por supuesto, a ver, que con las grandes orquestas el rompecabezas que pues simplemente no se hubiera completado correctamente. Entonces, tal petición a mí sinceramente yo no la veo como algo extraordinario. Pero bueno, ahora bien, eh, esta es una película de la cual vinimos hablando hace bastante tiempo. Y creo que es el único capítulo en el que creo que para hablar de la música no hay que hablar de la música. Es importante hablar de las condiciones que hicieron posible esa música y con ella su ecosistema en red y la potencia de este. Entonces, el hecho de que se haya generado tanta expectativa alrededor de esta película, más que generar su posición como obra de arte, creo que retrata posiciones de poder en la industria. La gestación de esta aura de expectativa se generó desde la visibilidad y el reconocimiento del director y se nutrió por la participación de rostros aclamados en la industria, incluido Corazón, claro que sí. Entonces creo que la Odisea funciona como punto de convergencia y traducción. Pero cuando hablamos de una obra literaria cuyo porcentaje de veracidad se desconoce, ¿qué estamos traduciendo y a qué grado? Partiendo del concepto de traducción que propone Latour, ya saben que yo en mis cosas académicas, que bueno, lo que nos ayude a dislocar esto de la forma más creativa posible y pensarlo distinto. Bueno, entonces, el concepto de traducción desde Bruno Latour. La traducción no es simplemente el cambio de un idioma a otro, sino que implica la participación de varios actores para transformar intenciones para producir algo distinto. Entonces, es decir, no desplaza, produce. Tenemos una antigüedad sobre la cual de alguna forma tenemos registros, pero cuando a un individuo se le otorga la capacidad de generar la expectativa colectiva que se le ha dado a Nolan, cualquier relato o punto en la historia de la mano de sus componentes se vuelven susceptibles a esa traducción y a su retrato. Ojo, uso aquí la palabra retrato desde su etimología de rescate y tratamiento, que es pretty much, se acerca bastante a lo que implica esta acción de traducir según la turno. Entonces, una red de elementos hace posible el poder detrás de esta película y su propuesta. Desde su materia prima hasta el reconocimiento profesional de los involucrados en la producción. Todo, todo, todo aquí funciona en y por la red. Así que no, el auge y la locura de esta película nunca ha sido ni será por el producto aislado. Y su traducción mucho menos. Entonces, vayamos de nuevo desde la materia prima. Sobre estos cantos literarios, porque en inglés es books, muy aburrido. Pero bueno, sobre estos cantos literarios se ha dicho mucho a lo largo de los años. Mucho se ha debatido sobre qué partes son reales y en dónde está la convergencia de lo extraordinario o lo imposible. Bajo esos lentes, lo que impresiona es su permanencia en el tiempo. Y creo que esto se debe a la vigencia de su capital simbólico. Por su parte,
los componentes dentro del área musical, que es como lo que nos gusta aquí indagar, más allá de la impresión que causa el hecho de componerse y consolidarse por instrumentos de la antigüedad, nos habla de percepción, coherencia en construcción y posición. Es decir, la creación de una autenticidad, de un relato, de una historia y de sus edificaciones morales. He ahí las abstracciones a traducir, producir y circular. Bien, Göransson con 2 horas de música, sí, 2 horas. Bueno, a ver, que recordemos que esta película es eterna, entonces, bueno, es lógico que la música también. Entonces, 2 horas de música introducen en esta composición los aulos, la lira y 35 gongs de bronce de diferentes tamaños. Hay una marcada inclinación hacia el énfasis en la percusión y, a pesar de las peticiones de Nolan, un uso de sintetizadores que de alguna u otra forma desplazan y hacen posible este acto de traducir. Perdonen por el cabello de pronto en la cara, que ya saben cómo se pone mi carita de especial. Entonces, sí. El uso de estos sintetizadores en el proceso de traducción es una especie de... Esta estructura moral viene desde aquí, pero se mantiene vigente hasta el punto donde existe tal cosa. Entonces, como si el sintetizador fuera este artefacto que nos desplaza en el tiempo hasta acá, donde la propuesta sigue válida. O por lo menos es el proceso que detona la obra. Ejemplo de esto lo podemos escuchar en la pieza de la Estrigonias. Dios, perdóname si no lo estoy pronunciando bien, pero es que está muy complicado ese nombre, se los dejo por aquí. Así ustedes lo pronuncian como se les dé la gana. Entonces, bueno, en esta pieza es marcado y claro el uso del sintetizador y termina justamente con voces, que las voces nunca fallan cuando se trata de retratar humanidad. Entonces, bueno, en suma, el protagonismo sí recae en instrumentos históricos, pero la arquitectura sonora sigue siendo profundamente contemporánea. Capital simbólico que sigue vigente. Entonces, paradójicamente, la autenticidad de la Odisea no depende de eliminar lo contemporáneo, sino de combinar ambos tiempos. Se construye la similitud de un puente vigente con la Grecia antigua. La autenticidad musical y sonora es lo que permite ese filtro de realidad desde la Odisea, el cual depende no de trasladarnos a un mundo traducido por completo, sino de entretejer temporalidades. Ahora bien, tenemos la lira, que es el instrumento que acompaña al héroe, lo cual genera una coherencia simbólica interesante cuando pensamos en la herramienta esta distintiva del héroe, ¿no? Cuya existencia sería imposible sin la cuerda tensada. Aquí tenemos un punto de coherencia. La lira se conecta con el personaje principal y lo que lo rodea, decisiones, sacrificios, procesos. En contraste tenemos otro instrumento interesante. La presencia de los aulos es la que coloca el fondo sobre la forma, es decir, el personaje sobre su contexto, sobre sus coetáneos y sus marcos conceptuales. Entonces, los aulos forman parte de la red de autenticidad desde el punto en que nos lleva a pensar en la colectividad y el pensamiento de la época. Podemos escuchar esto en la pieza de Odiseos. Ese sí quedó. En donde prácticamente los aulos dominan el principio y gradualmente se incorporan las percusiones y las voces. Es decir, se construye el peso histórico y épico. Por otro lado, los 35 gongs nos dan el elemento de coherencia restante en la red, la corporalidad. Esto lo podemos escuchar claramente en The Trial of the Bull o Vengeance, que me pareció una parte medular de la historia. Es de lo que más tengo memoria en el cine, de hecho. ¿Por qué? Porque su vibración es percibida por el oído y el cuerpo. Y es el cuerpo el que nos permite ser y estar. Entonces, dentro de esta autenticidad, podemos nombrar la sensación de ligereza, humanidad y corporalidad. Las decisiones de la historia se construyen con el eco de los gongs. Entonces, existe otro actor importantísimo en esta red de autenticidad y coherencia: los efectos de sonido. Por supuesto. Entonces, como he dicho y sostenemos aquí, todo significado es una red.
Por tanto, la música desde el departamento de Corazón no tendría la potencia si no fuese por el departamento de otro personaje, en este caso. Craig Heinhan, otra persona con la cual me tengo que disculpar si no estoy pronunciando bien su apellido, perdón. Pero bueno, Craig Heinhan, elija usted su pronunciación favorita. Bueno, él. Esto por mencionar al encargado del departamento, pero recordemos que todo viene en red. Entonces, junto a él hay un gran equipo que compuso y colocó que una batalla fuera marcada por un gong específico o una decisión dolorosa por una cuerda aguda. Un golpe no es un buen golpe sin esas personas. Una Grecia antigua no suena a Grecia antigua sin sus maderas colocadas y sus aires distintivos. Hecha esta conexión, nos podemos sentir articulados en esta red y así ajustar el asombro por la similitud de su mensaje en nuestras prácticas actuales. La autenticidad no emerge únicamente del score ni únicamente del diseño sonoro, surge de la relación entre ambos. Esta red de coherencia sonora permite la filtración en nuestras estructuras desde el asombro hasta la integración. Entonces la red tejida por la fuerza de la visibilidad, la expectativa gestada, la autenticidad de la arquitectura musical y las sensaciones del sonido transportan al cuerpo a un lugar que permite el cuestionamiento sobre lo que tomamos y articulamos para nuestra existencia y, por supuesto, la experiencia y propuesta de esta película. Y hay algo que no dejo de pensar. La Odisea está estructurada en cantos. No en capítulos, no en escenas, sino en cantos. Quizá no sea casualidad que una historia organizada desde la música siga encontrando en la música una de las formas más poderosas de volver a existir y con esto traducir, validar y reestructurar. Entonces, a ver, saben que en este capítulo me costó mucho trabajo traducir de español a inglés porque hay muchas cosas que afortunadamente en nuestro queridísimo español natal, bueno, no sé si alguien sea su segunda lengua, pero es mucho más precioso y mucho más fácil de analizar y cuestionar. Entonces, esto es lo que a mí me dejó pensando la Odisea y todo su cúmulo de redes y, por supuesto, la música. Cuéntenme si la habían escuchado así, qué les pareció esta tan esperada obra maestra y lo ponemos en conversación, ya saben. Recuerden que si les gusta escuchar la música de cine de esta forma, suscribirse al canal, seguirnos por redes y también en las plataformas de audio. Y por ahí, por supuesto, que extender esta conversación musical para escuchar y sentir, escuchar, cuestionar y habitar cine diferente. Entonces, nos vemos. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.